la vida. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 23. Recuerde que todo el capítulo 10 de Primera de Corintios, su tema general es la libertad cristiana. Ese es el tema del capítulo, la libertad cristiana. Y entonces Pablo está diciendo que aunque tenemos libertad como cristiano de hacer esto o de hacer lo otro, Pablo dice que todo lo que hagamos no debe afectar a los demás. Eso es lo que Pablo está enseñando. Versículo 23. Todo me es lícito. Así decían los corintios, todo me es lícito. Y Pablo le contestaba, pero no todo conviene. Entonces volvían a decir los corintios, todo me es lícito. Y venía Pablo y le decía, sí, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra, y su plenitud. Es decir, todo lo que Dios ha hecho, Dios es perfecto y sabe por qué lo hizo. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendita palabra, infalible, poderosa palabra, suplicándote, Señor, tu respaldo, tu bendición, tu guianza, tu iluminación de lo alto, Señor. Mira la gran responsabilidad que hay sobre mis hombros en este momento y te suplico que seas tú edificando tu iglesia, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Y decimos todos un amén fuerte. Gloria a Dios. Quiero iniciar en esta mañana que cuando hablamos de la libertad, recordémonos que el Señor dijo en su palabra, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿La verdad qué? Os hará libres. Conoceréis la verdad os hará libres. Más adelante el apóstol San Pablo nos va a aconsejar permaneced en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis de nuevo sujetos a yugo de esclavitud. Por supuesto, cuando el apóstol hablaba de eso, hablaba de la ley. La ley había pasado, la ley fue cumplida por Cristo y pasó. Y ya nosotros no tenemos que estar con aquello de la ley, todo lo que la ley prohibía, todo lo que la ley decía, ahora ya eso pasó, ya no estamos sujetos a yugo de esclavitud. Pero cuando llegamos al capítulo 10, diciendo que San Pablo era uno de los que en sus mensajes hablaba de la libertad cristiana, la libertad cristiana, la libertad cristiana, y no quisiera meterme muy de lleno en este término libertad cristiana, porque, por ejemplo, hay iglesias, o yo vengo de lugares de iglesias donde los hombres se tienen que cortar el cabello tal como el pastor dice que se lo corten. Que tienen que vestirse como el pastor dice que se vistan. Que tienen que caminar como el pastor quiere que caminen. Y eso ya le roba a usted su libertad. Porque sobre lo que el pastor diga está lo que la palabra del Señor dice. Está lo que la palabra del Señor dice. Por ejemplo, nosotros sé que nuestra generación, la generación de los 60, de nosotros, ¿verdad? De los 60, una generación que nos metemos la camisa debajo del pantalón, una generación que usamos el francesita claro,
así era el corte de pelo, así se llama, francesita, claro. Pero ahora es otra generación. Y yo no voy a entrar en conflicto porque la otra generación no tiene los mismos hábitos que yo tengo. Es decir, mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Es decir, cuando no hay interferencia con la palabra, no es cuestión de que así tienen que ser. Uno de nuestros mayores problemas que hemos tenido es que hemos querido encajonar a nuestros hijos dentro de nuestra misma manera como nosotros fuimos crecidos y criados, sin conocer que las cosas ahora son diferentes. Es una new generation y nosotros ya estamos desfasados. Aleluya. ¿Se recuerdan ustedes nosotros que en la mañana cuando nos levantábamos, en mi casa éramos 21 y yo tenía que andar por toda la casa diciendo buenos días tía fulana de tal, buenos días tío fulano de tal, buenos días papá, buenos días mamá, buenos días abuelo, buenos días abuela, buenos días Nerón, al perrito, a todos teníamos que darle los buenos días. Y cuando llegaba la tarde, ay de la bestia que se iba a acostar, así nos decían bestia. Que eres bestia, eres animal para que no saludes, porque antes de acostarnos teníamos que de nuevo hacer el bendito e ir por toda la casa. Nóchele de Dios, tío, nóchele de Dios, tía. Esa era nuestra manera. Ahora dígame de estos muchachos, ¿quién le da la buena noche a uno? ¿Me están entendiendo? Nos sentábamos a la mesa. Nadie podía probar un bocado hasta que papá se sentaba y le daba gracias a Dios por los alimentos. Ahora cuando usted se viene a sentar, aquellos ya terminaron y están con su teléfono, que es otra cosa de hoy. Imagínense ustedes comiendo y cada quien con su teléfono. Dios mío, es otra generación. Es otra generación. Por eso es que hoy cuando toco este tema, quiero comenzar por aquí. Libertad tiene límites. ¿Oyó lo que dije? La libertad tiene límites. Y no se debe abusar de ella. No se debe abusar de ella. Hay consideraciones aparte de la libertad que importan mucho. Una de ellas es que el cristiano, usted no vive solo en este mundo. Usted está rodeado de personas. Usted está rodeado de una gran cantidad de hermanos, aleluya. Y si hace esto o aquello y afecta a otros, usted debe de abstenerse. No soy libre para hacer lo que quiera. Si lo que voy a hacer afecta a otros, debo de abstenerme. Porque mi libertad termina donde comienzan los derechos del otro. ¿Qué es lo que San Pablo acaba de decir? Que si algo va a venir a desedificar, a quitarle la edificación a un hermano, a tumbar la fe de un hermano. Dice, por eso viene Pablo y dice, no te conviene hacerlo. Todo me es lícito, todo me es lícito. Así decían los corintios, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Conviene. Aleluya. Mire, voy a ser un poquito más específico en esta tarde. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que cuando Pablo le escribe a Timoteo? Viene Pablo y le dice a Timoteo, mira Timoteo, a causa de tu enfermedad, tómate un poquito de vino. Lo han leído en la Biblia, ¿verdad? ¿Lo han leído o no lo han leído? Dice, a causa de tu enfermedad, tómate un poquito de vino. Un poquito de vino. Los doctores, cuando usted tiene problemas cardiovasculares, le dicen a uno, cada noche, tómese así, lo que marcan 2, 3 dedos de vino, apégueselos para que su sangre se adelgace y no tenga problemas de un ataque cuando esté durmiendo. Pero imaginémonos que el doctor le receta a usted que tome un poquito de vino a causa de sus problemas cardiovasculares. Pero sucede que llega un hermano que es débil en la fe. Un hermano que inclusive apenas va comenzando en el camino del Señor. ¿Me está entendiendo? Y es más, un hermano que viene saliendo, que el Señor lo liberó de una adicción al alcohol. Y que todos los que han tenido adicción al alcohol, ¿qué es lo que sienten cuando ven el alcohol? ¿Usted fue borracho, va? No. Sí le gustaba. Usted sí, ¿verdad?
Es que se le nota, fíjese. Óigame, ¿y qué es lo que usted sentía cuando veía el vino, el licor? Removimiento del estómago. Se le revolvía y los ojos se le movían así como de pingüino. Así, ¿verdad? Entonces estoy hablando de que el hermano está nuevo en la fe. Viene saliendo de una adicción del alcohol y lo tengo hospedado en mi casa. Y yo, por causa de mi enfermedad, que el doctor me dice que me tome un poquito de vino, me he hecho mi cachurilazo. ¿Qué va a pasar con la fe de ese hermano? Se va a debilitar. Se va a debilitar y lo primero que me va a decir, y no invita, pastor. Y en el caso mío, lo tomo por medicina, que me tomo nada más mis 2 dedos. No estoy diciendo que tomo licor, simplemente estoy poniendo el ejemplo. Lo hago por medicina, pero aquel después de que lo prueba, ¿qué va a hacer? Ahorita vengo, pastor. Y se va a ir a la gasolinera y va a regresar con una cajita. Porque el borracho, el que ha tenido adicción, solamente basta probar de nuevo y vuelve a lo mismo. ¿Me están oyendo, queridos hermanos? Entonces ahí es donde la libertad cristiana tiene sus límites. Tengo que estar pensando en mi hermano. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:12, el apóstol había dicho, todas las cosas son lícitas y no todas las cosas convienen. Todas son lícitas, pero no todas convienen. El domingo pasado yo puse un ejemplo bastante fuerte. Usted está casado, tiene niños pequeños y de repente que tienen una relación, pero de esas relaciones que es un término bastante nuevo, tóxicas, de pleito, de celos, de arullones, de garrotazos, de todo. Y entonces de repente usted dice, no, yo hasta aquí llego. Es más, me ha salido otro volado en el trabajo que dice que me ama, que me quiere, etcétera, etcétera. Y usted dice, tengo derecho a iniciar una nueva vida. Tengo derecho a ser feliz. Pero si tú no consideras a quiénes vas a afectar con ese tu derecho, tienes problemas. ¿Me están oyendo? Yo quisiera, por ejemplo, preguntar así de manera bien suave en esta mañana. ¿Cuántos de los hijos que están aquí, porque todos hemos sido hijos, fueron afectados porque se crecieron en un hogar disfuncional? Díganme fuerte, pues. Qué terrible es cuando uno se crece en un hogar donde papá está por un lado, la mamá está por otro lado. O escuchen bien lo que voy a decirles. Crecer en un hogar donde papá es borracho o le pone a los toques o se va de parranda, eso afecta al niño. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que ser ejemplo para todos nuestros hijos. Aleluya, aleluya. Aunque nunca hay una edad para tomar un paso de separación, porque yo nunca aconsejo eso, jamás. Pero voy a suponer que sí se va a dar. Por lo menos espere que sus hijos cumplan 22 años, que se casen, se van, se casan y entonces hagan lo que usted quiera si es que el Señor se lo permite. Pero no hagan nada que el Señor no se lo permita. ¿Y sabe por qué? Porque después, cuando ya uno madura, ¿ustedes cuántos años tienen de estar juntos? ¿Cuántos años? 50. 41. Han pasado tormentas, va. Han pasado huracanes, terremotos, celos. ¿Quién era el más bandido? Entonces, es decir, para llegar a esta edad y juntos tuvieron que superar y madurar. Y mire, ahorita juntitos, mire, batallar. Él era el enamorado. Era enamorado. Mírale, ¿quién lo ve, verdad?
¿Quién lo ve? Qué bárbaro, qué pega el que tenía con ese bigote, ¿no? Entonces, no fue fácil llegar hasta aquí. Para llegar aquí, largo camino tuve que recorrer. Y tuvimos que pasar por un montón de situaciones difíciles para llegar a donde estamos aquí. Atajos, desvíos, Dios mío. Cuando yo veo mi vida para atrás, yo solamente levanto las manos y glorifico a Dios por todos los atajos que aparecieron y que el Señor me permitió evitarlos. Aleluya. Uno de mis mayores problemas es que yo era demasiado atractivo. No se rían, por favor. Pero desde niño yo no tuve novia. Yo llegué hasta mi bachillerato sin tener una novia. Yo terminé mis estudios sin tener una novia. Luego entré a estudiar para cura sin tener novia. La forma como a mí me crecieron, muy salvaje, muy dura, hizo de mí una persona que no tenía ni tiempo ni interés en el amor. Lo mío era estudio, 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 estudio. Y después era trabajo, trabajo y trabajo. Hasta que el Señor llegó a mi vida. Bueno, regresemos a esta parte. Porque esto es interesante. Porque aquí Pablo dice, no todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me edifican. Y yo tengo que hacer nada más aquello que me edifica espiritualmente. En Romanos capítulo 14, versículo 9, Pablo nos dijo algo que necesitamos leerlo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El punto es, aquí es sencillo, cualquiera que haga tropezar en la fe a un pequeñito, dice el Señor Jesús, es mejor que se cuelgue una piedra de molino y que se lance a lo profundo de la mar, que se ahogue, dañar la fe. Entonces, cualquier acción que yo voy a hacer, tengo que meditarla. Porque cuando hablamos pequeñitos, número uno, puede significar alguien que está iniciando en el camino del Señor. Y cuando uno inicia en el camino del Señor con mucha alegría, porque no se da cuenta que la iglesia está llena de gente imperfecta. Parece que no se oyó. Pensamos que todos son ángeles. Pensamos que el hermano que le dice, empréstame $200, realmente se lo va a pagar a las 2 semanas que le dijo. Y que ya pasó un año y lo que hace mejor es cambiarse de location o de iglesia para no pagar. Es decir, usted piensa que estos hermanos no están chismeando, hablando de iglesia, hablando del pastor, hablando de los líderes, hablando de los diáconos. Usted piensa que cuando se reúnen a comer, es como dice Pablo, es para ser edificados y cantarle al Señor cantos espirituales y salmos al Señor. Y de repente se da cuenta que ahí están haciendo tacos al hermano. Y usted dice, yo pensé que solo en el mundo era así. O sea, se da cuenta de la realidad que somos la iglesia, gente imperfecta. Entonces, el punto está, el hermano está pequeñito, está comenzando, pero hay otros inclusive que llevan 30 años y siguen siendo débiles. Nunca maduraron. Son los que no quieren celebrar la Navidad. Son los que no le dan un regalo a su madre, a la suya. En el día de la madre no le dan regalo, es decir, a su mamá no le dan un regalo. Son los que, alguien me hizo una pregunta hoy en la mañana, el Señor asistía a fiestas, ¿ustedes qué creen? El Señor no era antisocial. Cuando le invitaron a las bodas de Caná de Galilea, capítulo 2, el Señor fue y fue con sus discípulos. Y es más, cuando ahí se había terminado el vino, y que llegó María y le dijo al Señor Jesús, mira, le dijo, se les terminó el vino. Y le dijo el Señor, ¿y qué conmigo? Le dijo, ¿qué tiene eso que ver conmigo? A mí me han invitado aquí nada más.
Pero vino María en un acto de fe y dice: haced todo lo que Él os dijere. ¿Qué dijo María? Haced todo lo que Él os dijere. No lo que yo digo, sino lo que Él os dijere. Y entonces viene el Señor y manda a llenar unas tinajas de agua. Ustedes conocen la historia. La llenan de agua y cuando llaman al maestresala para que pruebe el agua, sale el mejor vino que jamás habían bebido. No era jugo de uva, señores, era vino que agarraba. Aleluya. Aleluya. Como el vino que se echa el cura en la misa. Yo tuve una experiencia amarga cuando estaba estudiando para sacerdote, que le pedimos una botella de vino de consagrar al que cuidaba el vino y me regaló una botella y nos pusimos con otros seminaristas que vivíamos el pasillo, nos dividía nada más a darle hasta que nos terminamos la botella usted. Y como bien dulcita, yo no sentía nada en mi cabeza, todo tranquilo. Ya cuando eran como las 11 de la noche, le digo: tengo que irme a acostar, tenemos que levantarnos a las 5:30. Vaya pues, me dijo: buenas noches. Y cuando me levanto, mi cabeza buena, pero mis piernas bien aguadas. Entonces ese vino agarra. Y agarra tan feo que cuando yo llego al pasillo y me lo quiero cruzar, yo sentía que no la iba a hacer. Por último respiré y llegué a la puerta. Y cuando llego a la puerta, agarro la llave. ¿Y qué quería entrar la llave? Pues siempre caía en otro punto. Esa historia en mi testimonio, yo lo he dicho varias veces, que de repente al final del pasillo vi al rector que venía. El pasillo de ese seminario era como 2 veces el pasillo de la iglesia. Y venía el rector, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que venía rezando el rosario a esa hora. Dije: ahora me expulsaron. Hoy sí me voy del seminario. Porque pues, y de repente dije: si él viene rezando, yo me pongo a rezar también. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres. Y voy a cerrar los ojos para que no me hable. Dios te salve María. Y estoy ahí con la camándula. Pasó de lejos. Milagrosamente cuando se va, la llave entra, abro la puerta y todo había terminado. Siguiente día en la misa, Monseñor Gregorio Rosa Chávez dijo: estoy impresionado. Después de tantos años de ser rector de este seminario, por primera vez veo a un seminarista rezando el rosario a medianoche. Entonces, ese vino agarra. Agarra. Los que han sido sacristanes saben. Porque usted no sabe nada, porque a usted le daban nada más la hostia, no le daban vino. Aleluya. Entonces, hay hermanos que nunca han madurado y se les llama débiles en la fe. En otras palabras, el interés principal del cristiano no debe estar en sus libertades o derechos. Un esposo me dijo: hermano, ¿tengo derecho de estar con mi esposa cuando yo quiera? Sí, le dije. Pero eso no quiere decir que usted tiene que ejercer ese derecho cuando quiera, le dije. ¿Lo están entendiendo? Porque si usted quiere saber de un hombre y una mujer que duermen juntos y no hacen nada, son los casados. Son los únicos que se acuestan y no hacen nada. Es más, uno se voltea a la derecha y el otro a la izquierda. Los casados. Los casados nada más. Pero cuando está con alguien que no es su mujer o no es su marido, también apercollados. ¿Me están oyendo? Entonces me dijo: ¿tengo derecho? Sí, tiene derecho. Tiene derecho. Pero tampoco tiene derecho a ejercer ese derecho, le dije. Aleluya. Aleluya. Tengo derecho a que mi mujer, si a medianoche me da hambre, se levante a hacerme huevos estrellados. Sí, tengo derecho. Pero no quiere decir que tengo derecho a ejercer ese derecho.
porque tengo que evaluar las cosas. La mujer ha trabajado toda la noche. Le duele la cabeza, le duele todo, porque a la mujer ahora le duele todo. Entonces, es decir, no voy a violar, a traspasar los derechos de la otra persona. ¿Me están entendiendo, queridos hermanos? Y aquí es donde va a entrar el aspecto del amor cristiano. Miren lo que dice Marcos 10:44 antes de continuar. Marcos 10:44. Aleluya. Mientras me busca la cita bíblica. Esto, porque algo es permitido, no significa que sea benéfico. Marcos 10:44. Algo puede ser permitido, pero si no es benéfico, no lo voy a hacer. Aleluya. Entonces, la pregunta no es, que muchas veces uno puede decir, ¿en qué me daña hacer esto? ¿En qué me daña? ¿En qué me daña? ¿En qué me daña? La gran pregunta debería ser, ¿y en qué te edifica? ¿Entendió? ¿Y en qué te edifica? Vamos a decir, ¿encontraron la cita bíblica? Todavía no. Vaya, entonces nos vamos derecho. Entonces, ¿en qué me edifica? Vamos a decir que tú te creciste en aquel tiempo de la música, de los mitos, de los brincos, de los Mustang, y de repente estos viejitos se reúnen, van a tocar y a ti te gustaba esa música, quiero asistir. Tienes derecho, pero ¿qué te edifica? En nada. Aleluya. Yo iba a estar allá en el restaurante que mi hijo tiene en Berlín, El Salvador, con los muchachos que yo aprendí a tocar música, que es un grupo bastante ahorita que andan tocando por todos lados en mi país. Y me dijeron, Ismael, si venís, podés tocar con nosotros. Cantamos algo, me dice, aunque sea, hoy ya lo perdí. Y lo puedo cantar, no tiene nada de malo, perdí un amigo, pero ¿en qué me edifica? Y yo le dije, si vengo, vamos a hacer algo. Si vengo, porque no fui. Le dije, si vengo, le voy a mandar uno de los 3 o 4 cantos que el Señor me ha permitido componer. Ustedes los ensayan y yo agarro mi guitarra o agarro el piano y cantamos algo allí en el evento que van a tener en Paradise. Canto 4 cantos de los míos. Eso sí edifica. ¿Me están entendiendo? Bueno, vamos a seguir adelante. Voy a terminar esta primera parte. Solo porque algo es permitido no significa que lo debo de hacer. Solo porque algo es permitido no quiere decir que edifique. Hay muchas cosas que me son permitidas, pero no debo de hacerlas porque no convienen o no edifican. ¿Cuál es el problema de nosotros cristianos? Y vamos a hablar claro. Nosotros queremos ser cristianos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo de ser cristianos quisiéramos como que el Señor nos diera libertades. Ciertas libertades para vivir como nosotros queremos vivir. Aleluya. Y eso no es así. ¿Por qué razón? Porque desde que aceptamos a Cristo, Cristo no solamente viene a ser nuestro Salvador, Cristo viene a ser nuestro Señor. Y cuando hablamos que viene a ser nuestro Señor, quiere decir que ya no voy a ir donde yo quiera, hablar lo que yo quiera, no puedo hacer lo que yo quiera, porque ahora tengo a alguien que es mi Señor. Y su nombre se llama Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Por eso dice una vez más el famoso versículo: todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando yo vengo al Señor, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Aleluya. El hacer las cosas de la carne es muerte. Hacer las cosas del Espíritu es vida. Ahí es donde entra el aspecto negación. Y que tenemos al glorioso Espíritu Santo.
y tenemos la poderosa palabra del Señor que nos guía y nos orienta qué debemos de hacer en cada momento, en cada circunstancia, en cada ocasión. Aleluya, aleluya. Hay muchas de nuestras acciones que no nos dañan a nosotros. ¿Me está entendiendo? Que no dañan a otros. Pero que si nosotros los hacemos delante de otros, los van a afectar. ¿Entendió? Cuando yo comienzo la vida cristiana, al televisor, ¿sabe cómo se le llamaba? Cajón del diablo. Así se le llamaba al televisor, cajón del diablo. Nuestro querido evangelista de Puerto Rico, G. Ávila, ordenó que los quebráramos. Llegó a una campaña en El Salvador y dijo: quiebren todos esos cajones del diablo. Y los hermanos salieron esa noche a quebrar los cajones del diablo. Quebraron los televisores. Como a los 5 años, el hermano G. Ávila tenía la Cadena de Milagros, que era un canal de televisión. Y ahora decía: hermanos, apóyennos con sus oraciones para que este canal se pueda ver por todo el mundo. Es decir, andaban recogiendo los cajones del diablo. Pero en ese tiempo yo comienzo la vida cristiana. Ver televisión era pecado. Si alguien lo veía a usted viendo televisión, lo disciplinaban. Entonces, ¿qué hacía? En el caso mío, me iba a comer unas pupusas después de predicar en la iglesia que estaba en Nahuizalco, que estaba como a una cuadra. Ahí llegaba. Y ahí había un televisor. Yo no sé por qué lo tenían ahí. Y no sé por qué siempre yo me sentaba enfrente del televisor. Y a esa hora salía. No contaban con mi astucia. Era un televisor blanco y negro. Pero yo estaba comiéndome la pupusa lo más despacio que podía, para que pasara la media hora de no contaban con mi astucia. ¿Y qué es lo que sucedía después? A eso voy. Mi conciencia iba cargada. Yo había pecado, porque es lo que me había transmitido. Y tenía que llegar a donde dormía y doblar mis rodillas, que algunas veces me quedaba dormido de rodillas toda la noche. Señor, perdóname, fui débil. Volví a ver el Chavo del Ocho, Señor. Volví a ver el Chavo. Ahora puedo ver el Chavo del Ocho sin sentir que he pecado. Lo puedo sentir porque ahora ya nadie dice que es pecado ver el Chavo del Ocho. Aleluya. Entonces, vean ustedes cómo lo que a nosotros nos enseñan, es decir, a nosotros nos han transmitido muchas cosas que nos dicen que son pecado y no son pecado. Mas, sin embargo, si yo voy a un lugar donde ver el Chavo del Ocho es pecado, ¿qué va a hacer Pastor Pineda? No lo va a ver. ¿Por causa de qué? Del no débil. Aleluya. Aleluya. Fui a evangelizar en la primera iglesia y estaba de pastor. Andaba evangelizando por las calles hasta que aprendimos que evangelizar en las calles no es el mejor método que está en la Biblia. El método bíblico es hacer reuniones en las casas. En el libro de los Hechos se habla claramente que ellos hacían, no andaban de casa en casa por las calles, sino que hacían reuniones en las casas. Y estas familias invitaban a sus amigos, sus familiares, y ahí se convertían al Señor. Ese es el método bíblico, respaldado por la palabra del Señor. Y así creció la iglesia del Señor. Y así ha crecido la iglesia cristiana de Ebenezer. Y le damos la gloria a Dios por habernos enseñado a través de la Biblia lo que se debe de hacer. Pero en mis comienzos yo salía también ahí a molestar a la gente, a importunar a la gente. Vamos a tocar puertas, decía. Allá salíamos. Algunas veces nos insultaban. Pero una vez llegué a una casa. Yo estaba recién salido del seminario. Tenía quizás unos 2, 3 meses de haberme convertido al Señor. Y andaba vestido casi así como está este varón aquí. Camisita cuadros azul. Creo que mi primo Emilio se acuerda de esa camiseta azul que tenía. Y un pantalón de tela que llamaban corduroy. Ahí andaba yo con mi ropita así cuadriculada tipo vaquero, tipo cowboy.
Y cuando empecé a hablarle del Señor, aquella mujer, que era una enfermera, se me quedó viendo y me dijo, ¿y usted qué es? Me dijo. Le dije, soy pastor. ¿Pastor? Me dijo. Sí, le dije. Usted no es pastor, me dijo. ¿Y por qué? Le dije, ¿por qué usted? Le dije. Mire cómo anda vestido, me dijo. Como que es Catrín anda, me dijo. Los pastores no se visten así, me dijo. Disculpe, le digo, ¿y cómo se visten? Camisa blanca o celeste, me dijo. Y pantalón negro o gris. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Me dijo, así se visten los pastores. Y vengo yo y le pregunto al hermano Juan Bautista que andaba conmigo, pero el otro Juan Bautista, no el que murió. Dije, hermano, sí, pastor, me dijo, nosotros no queríamos decirle para no hacerlo sentir mal, pero todos los pastores se visten de blanco con negro o celeste con gris. Vaya, dije yo. A regalar toda mi ropa que tenía. Y a conseguirme un pantalón negro y un gris. Y una camisa blanca y una celeste. ¿Para qué? Para no dañar la fe de los débiles. Aleluya. Y fue tan impactante que ya llegué a mis 85 años de edad y me sigo vistiendo igual. Una de las ventajas es que no tengo problemas para vestirme, porque está el montón de chorreras de camisas blancas y el montón de pantalones negros. Así que solo pum, arriba, pum, y ya estoy listo para venir para la iglesia. No es como usted que está, ¿y ahora qué me pongo? Queridas, lindas, preciosas hermanas, ¿cuántos se llevaron ustedes en la mañana para vestirse? Y salen con uno de esposo, ¿verdad, hermano Beltrán? Me queda bien esto, vos. Y uno le dice, y vuelven a meterse. Y esto, media hora en eso de probar y probar y probar. Bienaventurados los que no están casados. Aleluya. Aleluya. Bueno, aquí hay una parte bien interesante, porque Pablo nos va a hablar del amor cristiano. Porque yo debo considerar qué es lo más amoroso para mis hermanos. Cuando voy a hacer algo, debo considerar qué es lo más amoroso para ellos. Recordémonos que Dios es amor. Y nosotros somos hijos de Dios. Entonces, si Dios es amor, nosotros tenemos que ser también amorosos. Por eso el término que siempre usamos, amados hermanos, ustedes no son mis hermanos, ustedes son mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos llama amados de Dios y eso es lo más precioso que puede haber y experimentar, que usted es un amado de Dios, que Dios lo ama, que Dios lo ama y que Dios lo seguirá amando. De tal forma que aunque nadie más lo quiera, nadie más lo ame, no se sienta solo, no se sienta abatido, porque Dios lo ama y lo ama tal como usted es. Aleluya. Que insisto, cuando uno ama, no trata de cambiar a nadie. Porque algunas veces lo primero que hacemos cuando una hermana se casa con uno quiere hacerla a su manera. Te vistes como yo diga, caminas como yo diga. No, si la amen, no la cambie. Porque usted se enamoró de ella tal como la vio. Ya no quiero que te pintes el pelo. Y de eso no fue lo que usted se enamoró del pelo de ella, pues. Y ahora ya no quiere que se lo pinte. Aleluya. Y ese diente de oro que te has trabado te lo vas a ir a quitar. Y de eso no fue que se enamoró usted, que pelaba los dientes y le brillaba el oro. Aleluya. Aleluya. Y muchos otros detalles, que cuando uno ama a alguien, lo que uno hace es orar. Si algo no le gusta, uno ora para que sea Dios y no el hombre el que opere en el cambio de conducta de una persona. Primera de Corintios 13:5 dice, mire qué lindo esto.
Estamos experimentando quizás problemas de internet porque los versículos están llegando un poquito lentos, pero aquí vamos. El amor no hace qué. ¿El amor qué? A ver, hermanitos lindos, preciosos, repítanlo todos y especialmente los casados. El amor no hace nada indebido. Mañana cuando vea a la lonchera que le está ofreciendo comida y se le están saliendo los ojos, recuérdese, el amor no ve nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. Bueno, esa parte es, no guarda rencor. ¿Cuántos días tiene de no hablarse con su esposa o con su esposo? ¿Cuántos días tiene de estar durmiendo en el garaje? Por no tener la humildad de pedir perdón. ¿Sabían ustedes que pedir perdón es terapéutico? Y que la persona que aprende a pedir perdón, el primero que se beneficia es él. Se dice que cuando después de que uno pide perdón, hay una situación emocional que lo hace a usted sentirse bien, cura el cáncer. Pastor, ¿y de dónde saca eso? De la Biblia. Porque dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se envejecieron mis huesos y se convirtieron mis inviernos en sequedades de verano. Aleluya. Entonces cuando usted pide perdón, cuando usted dice lo siento, y eso va en contra de nuestra naturaleza, porque somos orgullo en vivo y a todo color, engreídos como nosotros solos. Pero cuando uno tiene la capacidad de decir, y no lo diga en inglés porque en inglés no se escucha lo mismo. Nosotros somos hispanos. Somos hispanos. Y dígalo, lo siento. Hijo, lo siento. Hija, lo siento. Mi amor, que le dice mi amor a la mujer, ¿verdad? Aleluya. O gorda. Aleluya. Lo siento. Y eso causa algo tan rico dentro del corazón de él cuando dice y de ella. Ay, ay, ay. Aprendamos. Aprendamos. No dije aprendan, dije aprendamos. Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Quiero que escuchen esto. Porque me cuentan los de Chloe que el miércoles cuando dije que solamente se iban a comer un tamal, alguien se comió 5. Y se volvía a poner a la cola porque quería 5. Se le olvidó que nada más eran 400 tamales y había más de 1000 personas esa noche. Pero yo dije, la verdad que no lo voy a culpar. Porque una vez yo estaba en una velación. Y sucede que esa señora se había muerto ya 3 veces. Doña Emilia. Y resucitaba a la hora que ya era nuestro turno para que nos dieran tamales. Y ahí terminaba la velación. Porque como nosotros estábamos bastante niños todavía de 8 o 9 años. Estábamos, primero les daban los adultos y a los niños de último. Yo hoy digo primero los niños y los viejos después. Pero ahí estábamos nosotros haciendo la línea y de repente se oía, ya se levantó, ya resucitó. ¡Pum! Se terminaban. Y a la casa sin tamales. Ya nos había pasado 2 veces. Esta era la tercera vez. Y nos poníamos con mi primo y otro muchacho en la línea. Ya va a llegar su turno, Ismaelito. Ya va a llegar su turno, a Julanito. Espérense ya. Y me dice uno, mira, me dijo, en este vaivén nos vamos a ir otra vez sin comer tamales.
Y le dije, ¿y qué estás pensando? Mira aquella olla, me dijo. Ya están hirviendo, me dijo. Agarrémosla y llevémosla al cafetal, me dijo, escondámosla. Y dicho y hecho, agarramos la olla de tamales y nos la llevamos. No pudimos comerlo porque estaban hirviendo. Digo, esperémonos. Pero luego que doña Emilia vuelve a levantarse. Y alguien gritó, una olla de tamales se nos ha perdido. Y empezaron a buscar la olla de tamales y la van encontrando. Es decir, en ese momento nosotros estamos haciendo lo mismo que dice aquí el versículo, buscando nada más nuestro beneficio. Y hay tantas cosas que hacemos egoístamente, tantas cosas, que solo lo hacemos pensando en nosotros, no pensamos en los demás. Es decir, yo no quiero perder, que pierdan los demás, pero yo no quiero perder. Por eso viene Pablo y dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ok, quiero que pasemos de esta parte, porque viene Pablo ahora en la última parte de este mensaje, que ya estamos a 5 minutos de terminar. Dice Pablo, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. La palabra carnicería en otras versiones se traduce mercado. Como que Pablo dice, de todo lo que se vende en el mercado, comed. Ya a estas alturas la ley de Moisés quedó atrás y usted no va a andar diciendo, no, esto no se come, esto no se come. No, ahora coma de todo. De todo lo que hay en la carnicería, comed. En otra versión dice, de todo lo que hay en la plaza, comed. Aleluya. ¿Cuál es el punto? Aleluya. El cristiano puede comprar en el mercado. Aún en el mercado que estaba a la par de los templos paganos. Y comprar aquella carne. Aquella carne. Y aquí hay un detalle. Pastor, pero usted dijo que esa carne había sido sacrificada a los ídolos. Pero los ídolos no eran nada. El problema era comer la carne ahí. Ojalá me lo puedan entender. El problema era comer la carne ahí. ¿Por qué? Porque indirectamente estaban adorando a los demonios. Pero si la carne uno se la lleva a la casa, y recordémonos que la oración de fe santifica todo. Nosotros somos gente de fe. Alaben a Dios por eso, porque somos gente de fe. Y Dios nos ha dado autoridad y poder. A tal altura que, yo vuelvo a lo mismo, nadie le puede hacer a usted una brujería. Nadie. Si usted ora por los alimentos, coma todo lo que le den, simplemente ore, y que si va un sapo, ahí se va a morir. Aleluya. Aleluya. De todo lo que venden en la carnicería, comed. No pregunten nada, dice Pablo. Y aquí voy a terminar. Por motivos de conciencia. No de conciencia mía, conciencia del hermano. Al débil. Aleluya. Conciencia. La conciencia es la facultad mental que dice si se está haciendo bien o mal. ¿Qué es la conciencia? La facultad mental que dice si está haciendo bien o mal en un dado caso. Usted sabe, y yo lo sé, cuando estamos haciendo algo bien o estamos haciendo algo mal. ¿Lo saben o no lo saben? Alabado sea Dios.
La conciencia aprueba lo que entiende. Lo que entiende. Esta es la palabra más importante en esta parte. La conciencia aprueba lo que entiende que es correcto. Por eso se llama conciencia. Ciencia es conocimiento. Con conocimiento. Entonces la ciencia, la conciencia aprueba lo que entiende que es correcto. Por eso su papel no es juzgar. O más bien, su papel es el de juzgar. Estoy incorrecto. Su papel es el de juzgar, no de determinar. Porque lo único que determina lo que se debe o no hacer es la palabra de Dios, no la conciencia. Su papel es el de juzgar, no el de determinar. Es decir, aunque mi conciencia me diga que algo es correcto, pero la Biblia no lo determina, me paro. Me detengo, aunque la conciencia diga que es correcto. La revelación determina la verdad. La palabra determina la verdad. Y la conciencia nada más me dice, o le dice a la persona, si está actuando conforme a su ciencia, a su entendimiento o no. Por eso es que a veces la conciencia puede guiarnos al mal. Porque la conciencia lo guía a uno de acuerdo al entendimiento que uno tenga. De acuerdo al entendimiento, de acuerdo a lo que uno ha aprendido. Y puede guiarnos al mal. En otras palabras, por eso viene Pablo y dice, no pregunten a causa de la conciencia. A causa de la conciencia. Aleluya. Voy a terminar. Algunas veces pudimos haber recibido una mala instrucción. Del lugar donde soy, por ejemplo, esta semana vi a una pariente mía condenando a los que iban a comer tamales hoy para Navidad. Hace un par de años no los condenaba. Pero alguien vino hoy y la instruyó mal. Entonces viene mi prima y me pregunta, ¿es malo comer tamales, Ismael? Tú que llevas tantos años de ser pastor y conocer la palabra de Dios. Le dije, ¿quién dice eso? Fulana de tal. Simplemente le dije, la están instruyendo mal. Y al haber sido instruida mal, su entendimiento ahora es que comer tamales en diciembre es malo. La instrucción la ha llevado a que su conciencia ahora le dice que es malo. Por eso es bien importante que tengamos una correcta instrucción de parte de Dios, de parte de su palabra, para no caer en ese tipo de errores. Aleluya. Voy a terminar. Este es el último ya. ¿Se acuerdan ustedes de hermanos antes que cuando venían a orar, venían hasta el altar y luego se iban así, como que tenían reversa? Sí, los creyentes antes nos instruían mal de que darle la espalda al altar era darle la espalda a Dios. ¿De dónde habían tomado ese concepto? Del Antiguo Testamento. Que el Antiguo Testamento decía que el templo de Jerusalén estaba el lugar santísimo, el lugar santo donde estaban los sacerdotes, y el lugar, en los atrios donde estaba el pueblo. El lugar santísimo que estaba cerrado y solamente se abría una vez al año, donde estaba el arca del pacto. Era la presencia de Dios. Y por eso los sacerdotes, como ahí estaba la presencia de Dios, los sacerdotes tenían que salir, no de esta manera, no dándole la espalda al lugar santísimo. Entonces, cuando nosotros comenzamos con los templos evangélicos, decíamos que este lugar era el santísimo. Y que inclusive aquí no se podía subir cualquiera. Por eso los diáconos bigotudos de antes veían correr a un niño, lo bajaban del pelo. Lo bajaban porque decían, usted no puede correr ahí o correr en el templo. Se les olvidó que ellos habían sido niños.
Yo los dejo que se suban, ¿ve? ¿Por qué? Porque este no es lugar santísimo. Todo este lugar es santo cuando nosotros estamos congregados aquí como iglesia. Y nos vamos, se van los santos. Se queda vacío. Este lugar no es un lugar santísimo, que porque el pastor predica la palabra. No, este simplemente se pone alto para poderlo ver bien. Poder ver los gestos que hacen cuando la palabra le llega directamente al corazón. Pero no es porque yo esté en un nivel más elevado de ustedes. ¿Me están entendiendo? Estoy hablando que hemos sido instruidos mal. Hemos sido instruidos mal. El que quiera irse, que se vaya. Yo voy a terminar cuando el Señor me diga, porque ya veo que tiene las cosas levantadas. Porque me están diciendo, a ver, ¿cuándo termina? No, voy a terminar cuando... Sí. Hemos sido instruidos mal. Instruidos mal. Y por eso, por esa instrucción mala, nuestra conciencia, ¿qué? Nos condena. Entonces, ¿cuál es el último punto mío? Deje que ahora le hable la revelación. Vaya a la palabra. Deja que la palabra lo instruya, que la palabra, como dice, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar, corregir, exhortar, instruir en justicia. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. Padre, te damos gracias. Porque es un tema no evangelístico, pero de edificación para tu iglesia. Debo entender que mi libertad no está por arriba del amor a mis hermanos. Que antes de actuar, de ejercer cualquier acto que yo creo que tengo el derecho de hacerlo, debo pensar si voy a afectar a mis hermanos o no. Haznos, Señor, personas conocedoras de tu perfecta y soberana voluntad de tu palabra. Guíanos siempre. Amén y amén. Denle gloria a Dios en esta mañana. Y si alguna persona no tiene al Señor Jesús reinando en su corazón, aunque el mensaje no es evangelístico, créanme que la vida comienza cuando Cristo llega a nuestros corazones. Antes de eso existíamos, ahora vivimos. Y vivimos por Él y vivimos para Él. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor? ¿Alguna persona? Ya vamos a terminar el año. Y ya no termine así de pecador y de feo, no. Termine bonito, termine bien. Créame que la mejor noticia que va a recibir su mamá es cuando usted le diga: mamá, ya tus oraciones fueron contestadas. Ya me entregué al Señor Jesús. ¿Hay alguien que le quiere entregar su vida al Señor? Esta es la última.